Listo, ya está grabando. Entonces vamos a continuar. Entonces vean, si ustedes recuerdan, ¿qué es lo que estuvimos viendo? Estuvimos viendo algunas imágenes que nosotros tomamos aquí en el laboratorio sobre algunas células de algunos microorganismos, como por ejemplo de algas, como por ejemplo de hongos, como por ejemplo de protozoarios y algunas bacterias tomadas de muestras de yogur. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que nosotros obtenemos estas imágenes? Ah, bueno, como saben, el funcionamiento del microscopio es a través de oculares y de objetivos. Entonces nosotros ponemos en la platina o en la base, si ustedes recuerdan, la muestra tomada dependiendo de dónde venga. Como les había mencionado, estas imágenes, al ser de protozoarios, son de pequeñas gotas de agua, puede ser de caño, puede ser puede ser ¿cómo se llama? De un río sucio, de un charco, de todas esas. Entonces, estos pequeños de aquí serían los protozoarios, ¿no? En el caso de la muestra de yogur, recuerden que los yogur les había dicho que estaban compuestos o se realizaban a través de microorganismos. No me interesa qué nombre de microorganismo, no me interesa ahorita que lo sepan, pero sí que entiendan que algunos alimentos también se hacen a través de qué? De la fermentación de algunos microorganismos, como por ejemplo el yogurt, como por ejemplo la cerveza, ¿no? El vino, que está hecho con base en algunos microorganismos. ¿Ok? Entonces, esto fue lo último que vimos. Y vean, si ustedes recuerdan, aquí les muestro también algunos de los materiales que utilizamos dentro del laboratorio. Por ejemplo, bueno, ya cuando llevemos de nuevo el laboratorio, les voy a dar una práctica de conocimiento de laboratorio. ¿Para qué? Para que ustedes conozcan cómo se trabaja dentro de un laboratorio, para que ustedes conozcan qué materiales tenemos dentro del laboratorio, para que ustedes sepan la seguridad dentro del laboratorio. ¿Por qué? Porque supongo que ustedes lo han visto alguna vez. ¿Qué necesitamos para poder entrar a un laboratorio? Y lo han visto en películas, lo han visto en dibujos animados, en caricaturas, en series. ¿Qué necesitan? Principalmente, ¿qué? Que se ponen, que es de color blanco. ¿Qué necesitan? ¿Cómo le llamo a eso? ¿Cómo le llamo? ¿Sí me escucha? Que es una prenda. Bueno, no es una prenda de ropa, pero sí es una herramienta que nos va a ayudar para nuestra seguridad dentro del laboratorio. ¿Y cómo le llamo a eso? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien sabe? Profe, ¿sí sabe que se salió de la videollamada? Ah, me salí de la videollamada, ¿cómo creen? Pero Sí, ya estoy conectado. ¿Ya me escuchan? ¿Sí? ¿Ya me escuchan? Ups, problemas. Ok, ¿ahí ya me escuchan? se está trabando mucho. Ok, me estoy trabando. A ver, denme un segundo. ¿Qué caray? A ver, un segundo. A ver, les voy a escribir, me voy a salir y volver a entrar. Ok, no se me vayan, me voy a salir y voy a volver a entrar. Salir de llamada. Ok, entramos de nuevo. Ok, ¿ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? Sí, Ok, perfecto, muchas gracias. Yo seguía hablando y no sabía que no estaban. Perdón, una disculpa. A ver, les voy a convertir mi pantalla otra vez. Por favor, confirmen si la pueden ver. ¿Sí pueden verla? Ok, creo que apenas se está mostrando.
Ok, creo que ya. ¿Ahí ya lo pueden ver? Sí, Excelente, muchas gracias. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? No sé en qué momento me salí, pero ¿qué fue lo último que escucharon? ¿Qué fue lo último que escucharon? Se oía medio trabado. Me oía medio sí, trabado. todo se había cortado. Ok, ok, excelente. Pero ahí ya me escuchan mejor. Sí, ya no se ¿Sí? corta. Ah, ok, excelente. Bueno, les estaba comentando sobre lo que habíamos visto la clase pasada. Si ustedes recuerdan, estábamos viendo algunas fotografías que tomamos aquí en el laboratorio cuando utilizamos el microscopio. Ujú. Como les había dicho, por ejemplo, estas imágenes son de células de alga. Aquí estamos observando hongos, aquí estamos observando protozoarios y aquí estamos observando muestras de bacterias. Ajá, porque les estaba comentando que algunos alimentos se hacen a partir de microorganismos, como por ejemplo el yogur, como por ejemplo el pan con la levadura, como por ejemplo la cerveza, el vino, entre muchos más, el queso, ¿no? Entre muchos alimentos más. Entonces, además de entender cómo es que nosotros observamos a los microorganismos, ¿qué otra cosa es importante? ¿Hasta aquí sí me están escuchando? ¿Hasta aquí sí me están escuchando? ¿Sí? ¿Todo cool? Sí. Ah, excelente, excelente, excelente. Sí. Perfecto. Entonces vean, ¿qué otra cosa quiero que pongan aquí atención? En que además de observar, ¿no?, las imágenes del microscopio y observar los microorganismos, aquí también es importante que vean qué tipo de material nosotros utilizamos para poder observar todo esto. Además del microscopio utilizamos materiales como por ejemplo estos de aquí llamados vasos de precipitado, utilizamos algunas pinzas de disección, utilizamos portaobjetos, cubreobjetos, etc. Es decir, necesitamos material especial. ¿Para qué? Para que nosotros podamos observar todos estos microorganismos o todos estos experimentos. Cuando regresemos ya de manera presencial, les voy a dar una práctica de conocimiento del laboratorio. Es decir, cada vez que nosotros entramos al laboratorio, debemos de seguir algunas reglas, debemos de conocer nuestros materiales, debemos de entender que hay reglas de seguridad también dentro de nuestro laboratorio. Y les estaba preguntando, ¿cuál creen que es el aditamento más importante cuando entramos a un laboratorio? Y ustedes lo han visto en caricaturas, en películas, en todos lados. ¿Qué necesitamos? ¿Qué es de color blanco? ¿Y los lentes? Sí, principalmente una bata, ¿no? Entonces váyanse mentalizando en eso, que para el siguiente ciclo escolar vamos a necesitar una bata, ¿ok? Si ya tienen una, con esa trabajamos. Si no tienen una, vayan pensando en comprando una. ¿Para qué? Para el siguiente ciclo escolar, porque lo más probable es que lo utilicemos. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar de manera presencial y seguramente trabajaremos en el laboratorio. A mí me encanta que trabajemos en el laboratorio. ¿Por qué? Porque además de aprender, ¿no?, además de transmitirles un conocimiento en el pizarrón, por ejemplo, hacerlo ya de manera práctica es mucho más sencillo. O podemos aprender mucho más porque ahí ya lo estamos viendo físicamente. Es decir, ¿qué está pasando con lo que nos están diciendo? ¿Ok? Entonces, tómenlo mucho en cuenta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta aquí nos quedamos la clase pasada. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo. ¿No? No. Ok, No. excelente. Entonces vamos a continuar. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, si ustedes recuerdan, la microbiología tiene dos áreas de estudio. ¿Cuáles son esas dos áreas de estudio? Bueno, principalmente estudia 5 microorganismos generales o principales. Ya habíamos visto que son bacterias, que son protozoarios, algas, hongos y virus. Es decir, ya vimos que la microbiología puede estudiar a cada uno de estos microorganismos. Y ya vimos cómo los podemos ver al microscopio, ya vimos cuál es su tamaño,
ya vimos algunas características generales de cómo están conformados, de qué están hechos, etc. Pero además de que la microbiología estudia esa área de los microorganismos, también tiene otra área de estudio, que es el estudio de las células. Todos los organismos vivos, desde el más pequeñito, que puede ser un virus no, vamos a sacar un poco el virus de esta condición. ¿Por qué? Porque si recuerdan, los virus son acelulares, es decir, que no tienen células. Entonces vamos a sacar un poco al virus. Pero si hablamos de ¿qué? De una bacteria, de un hongo, de un protozoario, de una alga, de un insecto, de un león, de una jirafa, de un humano, de una planta, todo lo que es organismo vivo. ¿Por qué está vivo? Por algo bien importante, que es que todos los organismos vivos tenemos ¿qué? ¿Qué tenemos todos los organismos vivos? Y aquí se los muestro. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Sí me escucharon? Células, correcto, muy bien, sí, tenemos células. Entonces, además de que la microbiología estudia los microorganismos, también estudia la composición de las células o las células. ¿De quién? De todos los organismos vivos. ¿Ok? Entonces vean, vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando. ¿Qué dice? Todos los seres vivos están formados por células. Todos, sin excepción alguna, todo lo que sea vivo está formado por células. Entonces vean, algunos de estos organismos son unicelulares y otros son pluricelulares. ¿Esto qué significa? ¿Quién me puede decir qué es un organismo unicelular y qué es un organismo pluricelular? ¿Qué son? ¿O a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Y si quieren aquí pueden leerlo, ¿no? Aquí está subrayado. ¿A qué se refiere cuando hablamos de qué? De organismos unicelulares y de organismos pluricelulares. ¿De qué hablamos? Los unicelulares tienen una sola célula. Correcto, sí. ¿Y los pluricelulares? Si los unicelulares tienen una sola célula, los pluricelulares ¿qué tienen? Muchas células, correcto. Es decir, todos los organismos vivos, al tener células, los vamos a dividir en dos. En organismos unicelulares y en organismos pluricelulares. ¿Y eso qué significa? Significa que los organismos unicelulares únicamente tienen una sola célula. Una sola célula. Y los organismos pluricelulares tienen dos o más células. ¿Ok? Entonces, repito, todos los organismos vivos al tener células se dividen en dos. Organismos unicelulares que únicamente tienen una sola célula y organismos pluricelulares que van a tener dos o más células. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ok, perfecto. Perfecto. Ahorita vemos qué tipos de organismos son unicelulares y qué organismos son pluricelulares. Entonces, vean, vamos a terminar de leer qué dice. Pero sin importar el tamaño y la complejidad de la célula, es la célula la que realiza todas las funciones que el organismo necesita para vivir y heredar a los descendientes sus características. Recuerden que para que nosotros le llamemos a alguien ser vivo, tiene que realizar ciertas características, como lo es reproducirse, alimentarse, respirar y
¿Y qué más? Eran 4, ¿no? Y comunicarse. Ujú. Entonces, al igual que un cuerpo complejo, como por ejemplo, al igual que nosotros humanos, pues nosotros humanos tenemos células. Ajá. Pero ¿por qué nosotros podemos respirar? ¿Por qué podemos comunicarnos? ¿Por qué podemos alimentarnos? ¿Por qué podemos reproducirnos? Ah, pues porque esa es chamba de nuestras células. Nosotros no lo sentimos en realidad, pero al respirar le estamos dando energía a nuestras células. Al comer nuestros alimentos también le estamos dando energía. Al reproducirnos estamos multiplicando nuestras células. Y al comunicarnos, pues bueno, necesitamos cierta interacción entre algunos organismos. ¿Para qué? Pues principalmente para, por ejemplo, alimentarlos, ¿no? Entonces vean, estas 4 características súper importantes que vimos desde el inicio de un curso, vean, las seguimos arrastrando. ¿Por qué? Porque así hasta el organismo más complejo como lo puede ser un humano, tiene células, pues también una bacteria puede tener una célula. Y realizan las mismas funciones: respirar, reproducirse, alimentar y comunicarse. Entonces, ¿ya vieron la importancia de por qué también la microbiología estudia las células? ¿Sí? ¿Ya vieron? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No. ¿No? Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. Y dice, el tamaño de las células oscila entre 1 a 100 micrómetros de diámetro. Es decir, una micra es igual a la milésima parte de 1 milímetro. ¿Y eso qué significa? Imaginemos que tenemos una regla. Esta regla la vamos a dividir en centímetros. Aquí será 1 centímetro, aquí serán 2 centímetros, aquí serán 3 centímetros y aquí serán 4 centímetros. ¿Sí? Ahora, dentro de estos centímetros encontramos a ¿quiénes? A los milímetros. Entonces vean, aquí hay 10 milímetros para formar 1 centímetro. ¿O cuántos milímetros son para formar 1 centímetro? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos centímetros hacen 1 milímetro? No, más bien, ¿cuántos milímetros hacen 1 centímetro? ¿Cuántos? 100. 1000 o 100. 1000 o 100. ¿Ustedes qué dicen? 100. 100, ¿no? Sí, 1000 ya sería un poco más, ¿no? Pero sí, 100 milímetros hacen, ¿qué? 1 centímetro. Entonces vean, aquí dentro hay todavía 100 rayitas más que corresponden ¿a qué? A 1 centímetro. Ahora, imagínense, nosotros es muy complicado que podamos ver a quiénes, a los milímetros, ¿no? Es decir, es una medida muy, muy pequeña. Pero ¿qué pasa si yo le hago un zoom a esto? Si yo le hago un zoom a esto, yo vería aquí a los milímetros. Pero ahora, dentro de esos milímetros, todavía hay una unidad de medida más, que son los micrómetros. Sí, dime. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Entonces vean, aquí adentro... Ah, ok, perfecto. Entonces vean, aquí adentro encontramos a los micrómetros. Y si no vemos a los milímetros, pues créanme que menos vamos a ver a los... Bueno, los milímetros sí los vemos, pero muy, muy leve. Pero vean, si nos cuesta trabajo ver a los milímetros, ¿ustedes creen que podríamos ver a los micrómetros? No, ¿verdad? Sería algo muy, muy complicado. Y para ello necesitamos una herramienta especial, que ya vimos que es el microscopio. Entonces vean lo pequeñitas que pueden ser las células. Son prácticamente invisibles, ¿no?
No son invisibles porque sí existen, pero para nosotros o para nuestra capacidad ocular o para la capacidad que nosotros tenemos de ver las cosas, no lo alcanzamos a ver. ¿Por qué? Porque nosotros pues no alcanzamos a ver esa medida. La podemos ver con un microscopio, ahí sí ya, pero si no tuviéramos un microscopio sería prácticamente imposible verlas. Entonces vean, las células son muy pequeñitas. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Entonces vean, vamos a continuar leyendo. ¿Qué dice? La mayoría de las células poseen compartimientos rodeados por membranas que reciben el nombre de organelos. A los otros componentes celulares que no están rodeados por membranas se les conoce como estructuras celulares. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que aquí tenemos a nuestra célula. Ajá. Aquí tenemos una célula. La célula en realidad es deforme. No crean que no es un círculo perfecto. No, una célula es un círculo deforme. Puede ser un óvalo, puede ser un medio círculo. A lo mejor encontrarán un círculo perfecto, puede ser, pero es muy complicado. Las células son deformes, no crean que son círculos perfectos. Las células son deformes. ¿Ok? Entonces vean, dentro de las células, así como nosotros tenemos un corazón, tenemos un estómago, pulmones y así, también las células tienen órganos. Ajá. Estos órganos van a estar distribuidos en toda esta célula. Ajá. Ahora, si ustedes se preguntaran, profesor, ¿qué órganos tiene la célula? Pues los veremos más adelante. Pero a estos órganos que encontramos dentro de la célula no les llamamos órganos. ¿Cómo les llamamos? Nosotros les llamamos organelos. Organelos. Ajá. ¿Y a qué se refieren los organelos? Los organelos se refieren a órganos que están recubiertos por una membrana. Es decir, que nosotros, por ejemplo, tendremos aquí un órgano y este órgano va a estar rodeado por una pequeña capita. A esas que están rodeados por una pequeña capita les vamos a llamar organelos, que básicamente cumplen la función de un órgano. Ajá. ¿Por qué? Porque a través de estos órganos que tiene la célula puede reproducirse, puede comer, puede comunicarse, etc. Ajá. Pero nosotros no les llamamos órganos, sino les llamamos organelos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Perfecto. Entonces, ya sabemos que las células se encuentran en todos los seres vivos, en todos, y que hay una primera clasificación de las células. Es decir, su primera clasificación es que hay células unicelulares, hay células pero hay organismos que son unicelulares y hay organismos que son pluricelulares. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si son organismos unicelulares, únicamente tienen una sola célula. Y si son organismos pluricelulares, tienen dos o más células. ¿Ok? Ahora, hay otra clasificación, que es esta de aquí. Existen células eucariontas y células procariontas. Otra vez, repito, existen dos tipos de células. Células eucariontas y células procariontas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las células eucariontas van a tener núcleo y que las células procariontas no van a tener núcleo. ¿Ok? Repito, hay dos tipos de célula. Las células eucariontas y las células procariontas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las células eucariontas van a tener núcleo y las células procariontas no van a tener núcleo.
Si nos ponemos más exquisitos, más, un poco más exigentes, podríamos decir que las células eucariontas tienen organelos y las células procariontas no tienen organelos. ¿Por qué? Porque en vez de organelos tienen estructuras celulares, es decir, órganos que no tienen una capita que los rodee. ¿Ok? Entonces, no se me hagan bolas. Ya para terminar, y con esto terminamos. Las células, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en todos los organismos vivos. Y existen organismos unicelulares, que tienen una sola célula, y organismos pluricelulares, que tienen 2 o más células. ¿Hasta ahí alguna duda? No. ¿No? Ok. Siguiente. Las células tienen una forma no uniforme, sino que la célula tiene una forma, ahora sí que deformada. ¿Ok? Dentro de esa célula hay órganos. Pero a estos órganos no les vamos a llamar órganos, sino que les vamos a llamar organelos. ¿Yo cómo puedo identificar un organelo? Pues un organelo es un órgano que está recubierto por una capita. Por una capita llamada membrana. Ahora, una vez sabiendo esto, existen 2 tipos de células. Células eucariontas y células procariontas. Donde las células eucariontas sí tienen núcleo y las células procariontas no tienen núcleo. Como les dije hace unos momentos, si nos pusiéramos un poco más exigentes, las células eucariontas sí tienen organelos y las células procariontas no tienen organelos. Más bien, tienen estructuras celulares, que son órganos sin una recubierta que los proteja. ¿Ok? Y hasta aquí terminamos el día de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? Ok, perfecto. Sí. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer el día miércoles? No, creo que el miércoles no... sí, de una vez les digo. Creo que el miércoles no tenemos clases, ¿ok? Porque es un puente. Creo, no estoy seguro. No sé si alguno de sus profesores ya les dijo que no hay clases. ¿Alguien les ha dicho algo? ¿Sí? Ok, entonces creo que el miércoles no tenemos clase, ¿no? ¿Por qué? Porque se conmemora el 5 de mayo. ¿Alguien sabe qué se conmemora el 5 de mayo? ¿No? Un punto extra a la persona que me diga que se celebra el 5 de mayo. ¿Qué se celebra el 5 de mayo? ¿Alguien recuerda?